¿Cuántas veces debemos escuchar la misma melodía antes de reconocer la sinfonía del desastre? ¿Cuántas boyas deben romperse? ¿Cuántos manguerotes deben fracturarse? ¿Cuántos millones deben perderse antes de que alguien, en las alturas del poder, comprenda que la negligencia no es una política de Estado, sino una patología institucional? Y sí, señores, el 3 de agosto de 2025, a las costas de José Ignacio, no solo se rompió una boya petrolera, se fracturó algo mucho más profundo, la ilusión de que ANCAP, esa reliquia industrial de otros tiempos, podía seguir funcionando con la misma mentalidad de siempre. Pero comencemos por el principio, porque en política, como en las tragedias griegas, el destino siempre avisa antes de golpear. El teatro de las operaciones. Aquella mañana dominical, mientras el buque maltés Eagle San Francisco se preparaba para descargar su carga de oro negro, los técnicos de ANCAP detectaron lo que eufemísticamente llamaron, y cito, una pequeña pérdida de producto. Una pequeña pérdida como si fuera un goteo en la canilla de la cocina, no una fisura en el corazón energético del país. El incidente fue reportado por primera vez por el periodista Marcelo Gallardo, un cronista infatigable que parece tener mejor servicio de inteligencia que la propia empresa estatal. Pero aquí viene lo verdaderamente revelador, señores. Fuentes de la Armada restaron trascendencia al incidente. Indicaron que habría sido de un máximo de 40 litros, y cito que desde hace unos meses una de las válvulas generaba pequeños derrames. ¿Desde hace unos meses, señores? ¿Usted se da cuenta la magnitud de esta confesión involuntaria? Es como admitir que el paciente lleva meses tosiendo sangre, pero no pasa nada, es solo un catarrito. Marco Aurelio, aquel emperador filósofo que gobernó Roma con la sabiduría de quien entiende que la preparación es la madre de todas las victorias, escribió, y cito, muy poco se necesita para hacer una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu manera de pensar. Pero evidentemente en ANCAP han interpretado que muy poco se necesita incluye el mantenimiento preventivo. La danza de los números rojos. Y ahora vayamos a los números, señores, esos testigos implacables que no mienten ni negocian. $500.000 diarios cuesta la paralización de la refinería de La Teja. $500.000 por día. Eso significa que en una semana se van $3.5 millones al tacho. En un mes, 15 millones. Eso hay que sumarle los $80.000 diarios que cuesta mantener al buque maltés esperando en aguas uruguayas, como un taxímetro gigante que marca mientras los jerarcas se rascan la cabeza preguntándose qué hacer. Cecilia San Román, la presidenta de ANCAP, ahora promete que si el clima acompaña, en un plazo máximo de 20 días, Uruguay volverá a bombear petróleo. Escuche bien, si el clima acompaña. Imagine usted por un momento que un cirujano le dijera, bueno, vamos a operarlo, pero solo si no llueve. ¿No le parece que estamos poniendo demasiadas variables impredecibles a una ecuación que ya de por sí es compleja? El PLEM y el simbolismo del fracaso. El problema, nos explican los técnicos con esa jerga que parece diseñada para ocultar más que para revelar, está en el PLEM, Pipeline and Manifold, una estructura submarina ubicada a 20 metros de profundidad que conecta los manguerotes de la boya con el ducto que transporta el crudo hacia la planta. 20 metros bajo el agua, como una metáfora perfecta de la opacidad con la que se manejan los asuntos públicos en este país. Técnicos uruguayos y chilenos trabajan codo a codo en esta reparación que ya lleva más de un mes. Los chilenos, nuestros vecinos trasandinos, que aparentemente saben más de nuestras boyas que nosotros mismos. Es como pedirle al vecino que venga a arreglar la ducha de tu casa porque vos no sabés distinguir entre una llave inglesa y un destornillador. El juego de las culpas y los silencios. Y mientras tanto, ¿qué hacen nuestros representantes políticos? El diputado colorado Gabriel Gurméndez denuncia que el gobierno se maneja con total opacidad y señala que ni la ministra de Industria Fernanda Cardona ni la presidenta de ANCAP Cecilia San Román han dado la cara. Dar la cara, qué concepto tan antiguo, tan anticuado, tan republicano, diría yo. El diputado nacionalista Pablo Abdala, que fue director de ANCAP, conoce el baile desde adentro y por eso mismo entiende la gravedad del asunto. El presidente de la Federación de ANCAP habla de pésima gestión de mantenimiento. Y ahí está el meollo del asunto, señores. No es que la boya se rompió por casualidad, por mala suerte, por una alineación desfavorable de los planetas. Se rompió porque alguien, en algún lugar, decidió que el mantenimiento preventivo era un gasto innecesario. Los hidrocarburos en la arena y la memoria selectiva. Y el 8 de agosto, señores, 5 días después del incidente, aparecieron restos de hidrocarburos en playas de Maldonado, entre La Juanita y Punta Negra. ANCAP, con esa capacidad de disociación cognitiva que caracteriza a las burocracias estatales, descartó que estos restos estuvieran relacionados con la rotura de la boya. Qué extraordinaria conciencia, ¿no? Es como si se incendiara tu casa y al día siguiente aparecieran cenizas en el jardín del vecino, pero tú juraras que no tienes nada que ver. La Intendencia de Maldonado tuvo que hacer el trabajo sucio, limpiar las playas mientras los responsables del desastre seguían reuniéndose para discutir protocolos, porque evidentemente cuando se trata de limpiar lo que otros ensucian, siempre aparece alguien dispuesto a arremangarse.
La importación como parche y el futuro hipotecado. Y desde agosto, señores, Uruguay está importando combustibles refinados para suplir la falta de producción local. Más de 200.000 metros cúbicos de derivados han tenido que comprarse en el exterior. Es como si un panadero comprara pan hecho para vender en su panadería. Funciona, pero ¿alguien puede explicarme la lógica económica de tener una refinería parada mientras importamos lo que deberíamos estar produciendo? Y las autoridades de ANCAP, señores, aseguran que este costo extra no se trasladará a los usuarios. Por supuesto que no, porque en Uruguay los costos extra nunca se trasladan a los usuarios. Se evaporan mágicamente, como los 40 litros de crudo que se filtraron en la boya, o los paga el Estado, que viene a hacer lo mismo que decir que lo pagamos todos, pero es una manera muy sutil, más elegante y, como dirían los políticos, más políticamente correcta. El temporal perfecto. Como si la situación no fuera lo suficientemente dramática, el pronóstico meteorológico anunció un fuerte temporal en la zona, porque en este país, señores, hasta el clima parece conspirar contra la eficiencia administrativa. Es la tormenta perfecta, literal y metafóricamente. Imagine por un momento la escena: buzos trabajando a 20 metros de profundidad, con marejadas, intentando reparar una estructura que debería haber sido mantenida hace meses, mientras arriba los jerarcas consultan los partes meteorológicos para ver si pueden seguir posponiendo las decisiones difíciles. Este episodio, señores, de la boya rota es mucho más que un problema técnico. Es la radiografía perfecta de una mentalidad que ha gobernado las empresas públicas uruguayas durante décadas. La mentalidad del después vemos, del si no se rompe no lo toques, del total, si algo sale mal, el Estado se hace cargo. Los técnicos trabajarán, y cito, únicamente cuando se garantice la seguridad ambiental y operativa, dice ANCAP. Ahora, después de que se rompió todo, es como decidir usar cinturón de seguridad después de chocar a 120 km/h. El futuro en 20 días, si Dios quiere y el mar no crece. Y San Román promete que en máximo 20 días, si el clima acompaña, la boya estará funcionando. 20 días más. 20 días durante los cuales seguiremos gastando $580.000 diarios. 500.000 de la refinería y 80.000 del buque, mientras importamos lo que deberíamos producir. Pero aquí viene lo que realmente me preocupa, señores. ¿Qué garantía tenemos de que esto no vuelva a pasar? ¿Qué cambios estructurales se van a implementar? ¿Qué cabezas van a rodar? Porque si la respuesta es ninguna, entonces la verdad, estamos condenados a repetir esta comedia de errores hasta el infinito. Como decía Epicteto, otro de estos griegos sabios que parecen haber entendido mejor la naturaleza humana que nuestros administradores contemporáneos. Y cito: no son los hechos los que perturban a los hombres, sino los juicios que los hombres hacen sobre los hechos. El problema no es que se rompió la boya, señores. El problema es cómo interpretamos y respondemos a esta rotura. Y la boya se va a arreglar, señores. Los técnicos chilenos van a hacer su trabajo, los buzos de la Armada van a cumplir con su deber, y eventualmente el crudo volverá a fluir hacia la teja. Pero lo que no se va a arreglar solo es la mentalidad que permitió que esto pasara. Porque cuando en 20 días San Román corte la cinta y declare que todo volvió a la normalidad, ese será el momento preciso para preguntarse qué garantías tenemos de que la próxima boya, el próximo ducto, el próximo PLEM no se va a romper por la misma negligencia sistemática. La boya rota de José Ignacio no es solo un problema técnico, es el símbolo perfecto de un Estado que se repara en lugar de prevenir, que reacciona en lugar de planificar, que gasta fortunas en soluciones de emergencia en lugar de invertir en mantenimiento preventivo. Y mientras los números rojos, señores, siguen corriendo como un taxímetro enloquecido, uno no puede evitar preguntarse si no estaremos condenados a ser eternos espectadores de nuestra propia incapacidad. Como dirían en el barrio, esto es más largo que un asado de domingo, pero lamentablemente mucho menos divertido.